Bueno, pues desde la Facultad de Veterinaria organizamos dos cursos en verano, llevamos ya varios años haciéndolo, en este caso el cuarto curso de Clínica Equina de Campo y el tercero en producción de bovino de leche. La verdad que son cursos muy prácticos, muy orientados a que los alumnos pues vean la practicidad de lo que están estudiando en el día a día de la facultad y vean un poco la salida profesional a la que van a poder enfrentarse el día de mañana. Sí es verdad que también está orientado y de hecho en algún caso se matriculan alumnos que ya son egresados porque les permite refrescar muchas técnicas e incluso aprender nuevas, porque cada año vamos innovando. De hecho, este año, por ejemplo, en el curso de Clínica Equina de Campo, pues hemos introducido una jornada sobre fisioterapia y rehabilitación en el caballo de deporte, donde van a aprender a poner estas cintas, los tappings creo que se llaman, para mejorar el rendimiento deportivo de los caballos. Pero en definitiva, el curso, por ejemplo, que es en el que yo más me centro, que es en el de Clínica Equina de Campo, pues hacemos un repaso desde lo que sería el manejo e identificación básica de un caballo, que es una actividad clínica diaria del veterinario de campo, pasando por reconocimientos de cojeras, pruebas de flexión, diagnóstico de imagen en tendones, en locomotor, ecografía en el reproductor, técnica de inseminación artificial, en definitiva, pues lo que sería el día a día del veterinario en el campo. Y en el caso del vacuno de leche, pues lo hacemos en extensivo, en sistemas en extensivo, y pues los chavales junto con los profesores pues visitan ciertas explotaciones ganaderas en la zona de Cantabria, que aquí son muy distintas al sistema de explotación que tenemos aquí, y ven pues los distintos problemas que se pueden producir allí, las soluciones, la alimentación, y la verdad que es un curso con muchísima aceptación, y el boca a boca hace que de un año para otro, en cuanto lo anunciamos o lo promovemos entre los alumnos, pues tenemos lista de espera, así que la verdad que estamos muy contentos y esperamos poder seguirlo haciendo muchos años.